¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Todo sí que es posible. Pasaron las elecciones, seguramente mucha gente reflexionará un montón, pero la Argentina continúa, la economía continúa, la sociedad en cierta manera se va desenvolviendo por parámetros que cree que son los adecuados. Pero creo que los argentinos estamos un poquito perdidos y nos perdimos en muchas cosas porque hace unas décadas atrás podríamos decir que teníamos un escaso porcentaje de pobreza y hoy hemos superado más del 50% de pobreza. Y eso no solamente es responsabilidad de un gobierno, es responsabilidad tanto de una ciudadanía que está total, completa y absolutamente dormida. Aunque usted crea que los resultados de las elecciones que han pasado fueron favorables para uno o para otros, en realidad el estado de desesperación que se encuentra la Argentina es mucho más allá relevante que estas elecciones que sucedieron. Si uno gana o uno pierde un partido o la dirigencia política en cierta manera, es un resultado que no tiene un valor específico. ¿Por qué? Porque la gente tiene hambre y no hay victoriosos, no hay victoria posible, no hay persona que se pueda sentir orgullosa de ser un dirigente político en la Argentina sabiendo que tiene más del 50% de pobreza. Creo y entiendo que realmente se burlan diariamente de nosotros. Por supuesto que somos un grupo de personas, nosotros que dijimos no, basta, nos resistimos a esta idea de que se caguen de risa de nosotros. Acá no ganó nadie en estas elecciones. La Argentina viene perdiendo 10-0 hace muchas décadas. Es por eso que hoy estamos con un capo, un amigo, y creo que una persona que la tiene, no puedo decir la tiene clara, ¿no? Pero que va llevando esta realidad del día a día y sale de este River y Boca y tiene un análisis muy finito, muy punzante y que hoy es vicepresidente del MONAPI, del Movimiento Nacional PYME a nivel nacional, y es un orgullo para los chaqueños que esté en esta posición. Bienvenido, Maxi, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Capi. Maxi, ¿qué se está? La verdad que hiciste una introducción que es casi un resumen estricto de lo que es la realidad. La realidad esta que nos duele, que nos daña, que nos lastima. Y en 5 palabras hiciste un raconto perfecto de la situación actual de la Argentina. En los 80 teníamos 4% de pobreza. Pasaron 40 años. Y lo dijiste vos, tenemos 50% de pobreza. Y la pobreza, obviamente que es un tema difícil de luchar, Capi. Es muy difícil. Pero ¿por qué esta idea de que deberíamos ser pobres dentro de una sociedad? ¿Por qué la existencia de la pobreza? A ver, vos que tenés una realidad, digamos, o una mirada muy distinta, ¿no es cierto? Pero de antemano déjame decirte una cosa, que esto sí es directamente una inmoralidad. Es decir, que haya indigencia. Porque que haya indigencia, Capi, quiere decir que hay gente que no come. Así es. Es decir, eso sí es para que todos los que han pasado en los últimos 40 años ocupando lugares de preponderancia, todos y cada uno tendrían que ser llamados y que rindan cuentas. Porque no se puede tolerar que en un país que es productor de alimentos, no digamos para 400 millones, porque ya no sé si somos para 400 millones, pero digamos que somos para 200 millones, ¿cómo puede ser que haya hermanos argentinos que no coman? ¿Cómo puede ser que haya argentinos que vivan en la indigencia, Capi? Es para ponerse a llorar. Cuando yo lo digo, a mí me produce un profundo dolor. Yo lo digo con un dolor, pero que me parte el alma, porque son hermanos que los tenemos, vos y yo sabemos, a 20 cuadras de donde estamos haciendo este programa. No más de 20 cuadras sabemos que eso existe. 70,4% de pobreza infantil en el Gran Resistencia. Entonces,
¿Qué festejan unos y otros? ¿Cuál es la victoria de unos u otros? ¿De los amarillos o de los colorados, los naranjas o los verdes? ¿Cuál es la victoria? Si tenés 50% de pobreza, 52% de inflación agosto a agosto, los números te pegan en la cara, no sé qué salen a festejar. La verdad, cada vez entiendo menos. Es decir, va a pasar lo que estoy rogándole a Dios que no suceda, y cuando eso pase se va a llevar puesto a todos. Y hasta creo que sería bueno que eso pase, porque no veo que de otra forma... ¿De qué hablas que puede llegar a suceder? Esto va a estallar, Capi. Los números te indican que esto va a estallar. Cuando vos hablás de todo lo que venimos diciendo nosotros a lo largo del tiempo, porque lo venimos diciendo hace más de un año. Sí, así es. Bueno, y hoy se llegó al control de precios. Y el control de precios trae aparejado el desabastecimiento. Porque hoy falta lo que estábamos hablando antes de entrar a cámara. El insumo más preciado en la Argentina hoy es el que escasea. Yo en mi negocio... Contá por favor esa anécdota, contale a la gente. Le voy a contar a la gente, en mi negocio tengo un problema muy serio, muy serio, que me corta la posibilidad de trabajar porque no tengo insumos. Yo tengo máquinas que son importadas, que son Epson, no es que es una locura, son impresoras industriales, ¿no es cierto?, para imprimir ropa. Que llevan tinta. Que llevan tinta. ¿Qué pasó con la tinta? No hay tinta en la Argentina. Pero contá por qué no hay tinta en la Argentina. Epson Argentina importa, ¿no es cierto?, sus insumos por supuesto, por un valor más o menos mensual de $4 millones. Hoy tiene un cupo de importación que rondan los $150.000. Menos del 2 o 3%. Así es. El 3%. Eso nos deja a nosotros los que producimos, ¿no es cierto?, en este caso ropa, como yo, sin insumos. Sin poder trabajar. Sin poder trabajar. Como te pasa a vos, le va a comenzar a pasar a todos los que desarrollan tareas de fabricación de algún tipo de cosas. Porque falta el insumo más preciado, que es el dólar. Y ante la falta de dólares va a venir el desabastecimiento. Es automático. Es decir, si no, es no entender nada, pero nada, absolutamente nada de economía. A ver, contame, imagínate que yo no entiendo nada de la macro, ¿no? Y que no me estaría pasando lo que me pasa hoy. Exacto. ¿Qué le decimos a la gente? ¿Cómo le explicamos esto del desabastecimiento del dólar, primero que nada? ¿Por qué el gobierno argentino? No hay más dólares. ¿O cómo viene la cadena? ¿Cómo se vincula? No hay más dólares en la Argentina. ¿Por qué? Es decir, no hay más dólares en el Banco Central. Ya casi las reservas, te diría, en breve son negativas. Es decir, ya casi no hay más dólares. Sí hay casi un PBI entero guardado en los colchones de los argentinos. ¿Pero por qué? Porque cuando a vos te roban, vos lo que hacés es guardar. ¿Y hace cuánto que el Estado nos viene saqueando y robando? Mucho. Muchos años. Entonces, cuando ellos después dicen, ¿por qué no hay inversión? Porque vos nos estás robando. Con los impuestos, con los tributos, con las cargas previsionales, las cargas laborales. Lo que venimos hablando hace un año y medio tiene todo un correlato que termina en esto que va a pasar ahora y que va a pasar en breve, porque no hay más dólares. Tenemos que tomar conciencia. Entonces entramos en el último pedacito, en el final del cuello de botella, y ¿esto qué va a generar? Lo que te está pasando a vos. Y cuando se profundice, ya no va a haber la cantidad de alimentos, porque a vos te está faltando tinta. Cuando empiece a escasear el alimento, yo te voy a contar lo que va a pasar. Vos y yo lo sabemos, lo sabe toda la gente. Esto es un camino al abismo, que yo lo vengo diciendo hace un año. Creo que cuando tuvimos la primera entrevista, te dije que la Argentina iba camino al abismo. ¿La solución es política? La solución es, creo que, ponerse a trabajar en serio para ir logrando políticas de Estado, dejar de lado, es cambiar 180 grados el paradigma, y yo no sé si toda esta generación de políticos que hacen ese tipo de política basura, de tener a la gente de rehenes con bolsines, con planes,
con dádivas, ese populismo que ha demostrado en el mundo entero que es un fracaso estrepitoso, porque no ha solucionado ni por cerca el problema de la pobreza. Es decir, hoy tenés muchísimo más pobres que hace 20 años y muchísimo más pobres que hace 40, y tenés indigente, como decíamos. Entonces, ¿dónde está algún éxito que pueda tener el populismo? Decime dónde. Pero esto se trata de populismo solamente. Vos sabés que es un tema que yo lo discuto siempre, porque no estamos agrandando en cierta manera la brecha cuando decimos la culpa la tiene el populismo. No hay como una responsabilidad muy importante por parte de la dirigencia política y de la ciudadanía. Toda la culpa es de la dirigencia política y de la ciudadanía. Por dejar hacer. Exacto, como vos dijiste una palabra clave cuando hiciste la introducción. Yo recuerdo todo lo que dijiste. Dijiste, la ciudadanía ha estado dormida. Y la ciudadanía ha estado dormida. Y así se ha votado. ¿Vos no creés que en cierta manera esta suerte de partición bipartidista, por ejemplo, ha surgido en el país una tercera fuerza como la de Milei, ¿no? Es, creo yo, el principio de algo, ¿no? De una ebullición que puede ser un contrapeso. De una derecha moderada. Sí, se podría llegar a decir. ¿No crees vos que este vivir en este bipartidismo permanente le ha hecho mal a la Argentina, a diferencia de otros países desarrollados que tienen, digamos, políticas de Estado que son estadistas los políticos, digamos? Es decir, que dicen no me importa tu color o si ganaste vos o gané yo, pero cuidamos la educación, cuidamos la salud, y mantenemos estos programas básicos para el desarrollo. Hay un acuerdo. Por ahí hoy se habla en la Argentina de ese acuerdo. Es necesario, es imperioso, bueno, es imprescindible. Es imprescindible. Pero es que, ¿qué pasa? Yo creo que va a haber, yo entiendo y lo veo así, yo creo que se va a producir un calentamiento tal en las bases, en esa sociedad, en esa parte de la sociedad que hoy está muy por debajo de la línea de pobreza, ¿sí? Porque un plan son 14.000 pesos o 9.000 pesos una asignación. Entonces quedaste lejísimo. ¿Por qué? Porque quedaste, pero muy lejos de la línea de pobreza. Que estamos hablando de unos 60.000 pesos. Exacto. Entonces, ¿qué pasa con esa gente? Esa gente ya no está teniendo ni siquiera 2 comidas. Se están quedando con 1 por día. Entonces ahí se va a empezar a producir. Y es lo que pasó hace muy poco cuando tomaron el Ministerio de Desarrollo en Buenos Aires, que era una extracción del movimiento Evita que ya no se puede sostener más. Y nosotros hemos estado hablando con el MONAPI, con los dirigentes del movimiento Evita. Y ellos nos han dicho y nos han anunciado que esto iba a pasar. Y está empezando a pasar. Hay gente dentro de las bases que están descontentas porque no comen y van a romper lo que encuentren en su camino. Es decir, esto es una realidad que yo te la conté, yo la vivo diciendo, y pareciera que la gente no toma conciencia real de que hoy estamos con un problema intrínseco muy superior al del 2001. El 2001 al lado de esto es Hollywood. ¿Por qué, Maxi? Porque en el 2001 vos tenías un problema eminentemente monetario, económico y financiero. ¿Sí? Mucho es eso también. Sí, por supuesto. Pero hoy tenés ese mismo problema multiplicado por 10, pero además tenés 50% de pobreza. Es decir, que hoy tenés un problema socioeconómico. Inclusive pongo al problema social por encima del problema económico. ¿Te acordás el nivel de pobreza de esa época? Y estaríamos en 20. Y no sé si llegábamos al 20. Tal vez creo que andaba en el 16 o 17. Hoy estamos 33 puntos arriba de ese problema. Te pido un minuto, sí. Vamos a una pequeña pausa y después quiero que me digas cómo te imaginás a través del MONAPI y de lo que vos visualizás, cómo salir. Perfecto, sí, me encanta esta charla. Vamos a una pausa y enseguida volvemos.
Bien, seguimos. Más que interesante, Maxi. ¿Cómo salimos? A ver, primero que nada, ¿qué nos pasó en esta pandemia? ¿Qué fue lo que agravó, ¿no es cierto?, tal vez esta situación. ¿Cuál es tu análisis y cómo estaba Sudamérica? Sin ninguna duda se agravó en forma exponencial la situación de la Argentina. ¿Pero por la pandemia misma o por alguna otra circunstancia macroeconómica? ¿Te acordás que siempre se habló del efecto tequila en distintos gobiernos? Después vino el boom de la caída de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos. Exacto. Es decir, son todas cuestiones. Hubieron, digamos, y siempre, digamos, me recuerdo, ¿no? Porque todos los gobernantes argentinos lo decían, ¿no? Es culpa de. Es culpa de. A ver. ¿Cuál es tu visión? La visión es, pero la visión, es decir, yo todo lo que analizo lo analizo en cuanto a números. Es decir, al ser empresarios vamos buscando permanentemente los números. Obvio. Entonces, yo al analizar los números te marca el pésimo manejo de la pandemia de la autoridad de la República Argentina, del presidente, de la vice y de toda esa gente que está manejando circunstancialmente los destinos del país. Pero a mí me calentó mucho, te digo, y te lo digo sinceramente, porque creo que es algo que tenemos que cambiar nosotros, los ciudadanos, que lo que se llama la oposición, digamos, no hizo absolutamente mucho. No hizo nada. Bueno. Hizo la plancha. Hizo la plancha y esperar que el otro fracasara. Así es. Porque para mí, yo la visión que tenía era de como que los otros están esperando que esto... ¿Por qué no van y no le dicen? Permanentemente pasa eso. Y cuando vuelvan los otros y los otros pasen a la oposición va a ser exactamente lo mismo. Bueno, entonces... ¿De qué sirve? ¿De qué sirve esperar que el otro fracase para que yo, ¿entendés?, me vaya bien? Pero, es decir, no por mis ideas, no por lo bien que hice las cosas, no porque esto lleva 4 décadas. No es que esta crisis nació de un repollo y porque estos son una manga de inútiles, sino que son unos cuantos que son una manga. No, son 40 años de inútiles. Por eso te digo, no quiero señalar, y tal vez por ahí la gente está sintiendo que estoy siendo agresivo con una dirigencia política, pero no es a esa dirigencia política, sino es lo que yo dije al comienzo, no tendríamos el 50% de pobreza, no tendríamos el 70% en el macro resistencia, la gente no se moriría de hambre. ¿Cómo se muere? Como se muere. En el Chaco mueren 1000 chicos por año de hambre. De esto no se habla. No, por supuesto. De esto no se habla. Pero por eso, a ver, vos me preguntás cómo fue la pandemia para la Argentina. Pésima. Porque también tenemos una cuestión nosotros los argentinos cualitativa que es muy particular. Porque si vos te posicionás en julio del año pasado, julio 2020, sí, Alberto Fernández tenía 65% de imagen positiva. ¿O vos te olvidás? No, bueno, no. Y entre todas esas cosas dijo una burrada. Creo que mirá que ha dicho burrada este hombre en estos últimos tiempos, ha sido una máquina de... Yo le digo al fabricante de memes porque es una máquina de fabricar memes. Es una cosa de loco. Pero en ese momento dijo, y esto, acordate, prefiero tener un 10% más de pobres y no 100.000 muertos. Le quiero contar al presidente que tiene 125.000 muertos y un 14% más de caída del Producto Bruto Interno. Entonces, ha sido estrepitoso el fracaso. ¿Por qué? Porque Argentina, como te digo, cayó 14% del PBI. ¿Sí? Hemos tenido un déficit en la caída del PBI por la pandemia, pongámosle por la pandemia, del 14%. Entonces, ellos te pueden decir, estuvimos todos cerrados, no hubo mayor movimiento económico, se restringieron todas las cuestiones. Perfecto. El resto de Latinoamérica, y le hablo a cuál cámara, esto me gustaría hablarle a la cámara. El resto de Latinoamérica tuvo una caída del 3,4%. ¿Eso significa? Que Argentina cayó 11% más que el resto de Latinoamérica. Los números te marcan que ¿qué pasó? Fracaso. Absoluto fracaso. Y hoy estamos empezando a pagar esa consecuencia de ese pésimo manejo de encerrarnos a todos con una cuarentena eterna que destrozó una economía que ya venía
absolutamente devastada desde la gestión anterior. Porque ahora aparece la gestión anterior como la opción para sacar este país adelante. ¿Y qué opinas? ¿Qué tenemos? Para mí son exactamente iguales, como te dije siempre, con diversos matices. Un poco a la derecha, un poco a la izquierda. Pero son lo mismo. ¿Y qué hicieron en los 4 años anteriores? No te olvides que venimos con una caída profunda de los últimos 2 años de Cristina, con Kicillof cuando hizo aquella devaluación encubierta, los 4 años del macrismo y los 2 años de Alberto Fernández. Llevamos 8 años de una caída estrepitosa que ahora estamos entrando, como te dije, en la recta final, que si no pegamos un volantazo de 180 grados, el país termina en lo que te dije, en el abismo. ¿Qué tenemos que hacer las pymes, los ciudadanos? Sin ninguna duda, en primer lugar, hay que generar trabajo genuino. Hay que retocar todo el régimen laboral, el régimen tributario. Ahora hablan de flexibilización laboral. Flexibilización laboral, y lo primero que hacen los políticos y los sindicalistas es: eso va a traer la pérdida de las conquistas y los derechos de los trabajadores. Te pregunto, ¿qué conquista y qué derecho tienen los 15 millones de tipos que hace 2 décadas que no consiguen laburo? Vos sabés que no todos... ¿Dónde está el derecho y la conquista de ese ciudadano? El otro día lo estaba escuchando al secretario general del gremio de los gastronómicos, Camaño. Sí. Y decía algo muy interesante, por lo menos su visión. En algunos gremialistas, esta visión se está yendo por otra y diciendo: no, yo quiero que a las pymes le vaya bien. Nosotros contaba, ¿no es cierto?, que ahí en Cava se tiene, creo que 60.000 afiliados y tienen 120.000, y 60.000 no están pagando, y que ellos no están ejerciendo ningún tipo de presión, digamos, sobre la patronal, por decirlo de alguna manera, porque si no existiera la patronal, esa persona ni siquiera cobra su sueldo. Por supuesto. Por supuesto. Entonces, ¿pero por qué? Porque nos tenés que cambiar las condiciones. Pero justamente lo que me extrañó de ese discurso de Camaño fue de que dejó de manifiesto la inutilidad de los funcionarios públicos. Ah, sí. Clarito. Pero lo dijo con Sí, estas palabras. Con estas palabras. Claramente lo dijo. No, y esto no quiero que caiga en la gente como una suerte de reproche, ¿no? Porque debe estar repodrida de que la gente le tire mierda. Yo lo quiero decir con esta claridad y esta crudeza que la digo, porque no hay una intencionalidad, sino que tenemos que darnos cuenta que el ciudadano, que el vecino, tiene que empezar a participar en las decisiones de un gobierno. Pero sin ninguna duda, Capi, porque además, vos pensás esto, nosotros sabemos que Argentina es potencialmente riquísima. Obvio. Y en recursos humanos todavía también, más allá de que todos los pibes se quieran ir, sí, y de que la educación haya tenido un retroceso espantoso en los últimos años. Pero todavía hay mano de obra, digamos, calificada, y hay recursos humanos que son muy interesantes en la Argentina. Ahora, ¿cuál es la necesidad imperiosa hoy en la Argentina? Casi de la mitad de la población económicamente activa. Trabajar. Hay una necesidad imperiosa de generar trabajo, porque hay 15 o 17 millones de personas que no están trabajando. Esa es la premisa número 1, es generar trabajo. Por eso, flexibilización queda en la última fila de la cola. ¿Qué hablamos de flexibilización si lo primero que tenemos que hacer es ver cómo generamos trabajo? Y las pymes, y sobre todo el Movimiento Nacional Pyme, le estamos diciendo cómo hacerlo. Nosotros en el proyecto de ley que tenemos le estamos diciendo cómo hacerlo. Pero además de eso, hoy, con la profunda crisis que hay directamente necesitamos un cirujano que cuando toque algo no salten 5 cables al lado, ¿eh? Porque hoy tocas acá y te salta acá. Tocas acá y te salta acá. Porque vos sabés que todo hoy está interrelacionado y está todo mal. Porque tenés 50 de inflación, 50 de pobreza. La emisión, están emitiendo 5 millones de pesos por minuto. 5 millones de pesos por minuto. De papeles pintados que no tienen un respaldo. La emisión indiscriminada te trae inflación. La inflación te va licuando el poder de compra. El poder de compra licuado hace que esa gente, como te decía hoy, de 2 comidas se quede con una. ¿Qué va a generar eso? Va a generar el estallido, esa gente no da más.
Entonces no sé si no están tomando real conciencia, que yo creo que no, y un día se van a encontrar con que el desastre lo tienen en la puerta. ¿Es una visión pesimista la tuya? No, estoy describiendo, yo hago una descripción de la realidad y les estoy diciendo que tenemos la forma de lograr salir de este desastre. Ahora, tenemos que hacer que nos escuchen. Tenemos que lograr que digan, che, miremos esto porque acá está la salida. Ahora, evidentemente hay un problema de la política que tenemos que descubrir cuál es, que realmente vos los ves y pareciera que no sienten lo que pasa. Porque si vos y yo, que somos dos empresarios pymes de la provincia del Chaco, la realidad nos duele, yo entiendo que a ellos les tiene que doler 10 veces más. Entiendo. Por ahí estoy equivocado y soy muy ingenuo. La verdad que es un tema para ir analizando. Yo creo que ni su psicólogo debe saber qué les pasa, digamos. Yo creo que debe empezar por ahí, digamos. La dirigencia política se aisló completamente, eso para mí no pueden salir a la calle. Cuando salen, fíjate lo que pasa, la reacción de la gente. ¿Qué pasa cuando salen a la calle? Tienen el repudio de la gente. Es decir, se alejaron tanto de la gente que no pueden salir a la calle. Y cuando vos no podés salir más a la calle, perdés el contacto con la realidad. Y pasa acá y pasa en todos los lugares de la Argentina. O a uno de los gobernadores, digamos, que tal vez sean de los que mejor imagen tienen, como Perotti en Santa Fe. ¿Qué le pasó en Rosario? ¿Qué le pasó en Rosario cuando se bajó de la combi? Lo tuvieron que meter adentro porque si no, no sabemos qué pasaba. Y va a empezar a pasar eso porque la gente no da más. Y la gente está muy, pero muy caliente con la política. Y además, es la primera vez en la historia, Capi, que el peronismo pierde la verdad histórica. Que es que esa gente esta vez no los acompañó. ¿Vos decís ese análisis hará la dirigencia peronista? Entiendo que tienen que hacerlo. Yo no tengo duda de que... Los kirchneristas son otra cuestión. Yo a los kirchneristas lo dejo absolutamente aparte porque el kirchnerismo es, como digo siempre, un dogma de fe. Yo con un kirchnerista no discuto y no hablo de política porque no puedes hablar, porque es casi como hablar de religión. Y de religión no se puede hablar. Entonces yo con un kirchnerista no hablo de política. Puedo hablar de fútbol, de deporte, de actualidad, de lo que quieran. De política no hablo. Porque ni me van a convencer ni los voy a convencer. Y ni vamos a lograr, aunque sea un punto neutro de encuentro, porque evidentemente son los talibanes de la política, son fanáticos. Entonces directamente creo que la cuestión más inteligente que podemos desplegar es no sentarnos, porque no se sientan, fíjate que no se sientan a negociar. Vos no te das cuenta que hoy, a diferencia del gobierno anterior, que para mí ha sido un desastre también, pero es gente con la que vos podés dialogar. Como el peronista histórico, vos con el peronista histórico o con el radical histórico, o inclusive con la gente del PRO, te puedes sentar y podés dialogar. El problema del kirchnerismo es que se aisló del diálogo. Y eso es generado por esa matriz que la lidera Cristina Kirchner, porque ella es así. ¿Qué tiene que hacer hoy el ciudadano para vos? Mira, Capi, es una pregunta dificilísima la que me haces. Dificilísima. Porque si no te dijera qué lindo que sos. No, bueno, pero es una pregunta muy difícil porque yo no creo que ninguna de las dos opciones puedan sacar al país adelante. Yo creo que hoy se necesita una concertación amplia, general, de todos los sectores representados en una mesa y, como decías vos, creo que excelentemente bien, empezar a poner dentro de un marco 5 o 6 cuestiones: educación, justicia, economía, seguridad, salud, ponerla dentro de un cuadro, decir, vamos por acá y estas cuestiones no se tocan, venga verde, azul, amarillo, rojo, blanco, estas cuestiones no se tocan, y a partir de ahí empezar a proyectar un país que lo tenemos que refundar.
Este país hay que refundarlo, creo que en eso estamos absolutamente de acuerdo. Este país hay que refundarlo. Tengo esperanza igual de todas formas, creo que soy, en cierta manera, es un espejo hoy de mucho de esta dirigencia. Nos falta, sin lugar a duda, la inexperiencia tal vez nos ganó en esta primera elección que practicamos, pero me tengo mucha fe, y tengo mucha fe sobre todo en el grupo humano, contigo y con tanta otra gente, ¿no es cierto?, que se sumó a esta sociedad organizada independiente, y que en cierta manera también tengo un pleno convencimiento fuera de la cuestión ideológica, porque nosotros no manejamos de ideología, sino que... Se están muriendo las ideologías, se están muriendo las ideologías, están quedando de lado, Tal vez las ideologías fueron las que nos pusieron en este lugar. Tal vez, ¿no? es un buen análisis. Nos fragmentaron. Tal vez. Y creo que tenemos que volver al principio originario de la política, que es el bienestar, el bien común. Exactamente. Te agradezco mucho, Maxi. Te agradezco muchísimo por este espacio, y creo que es muy bueno lo que haces de llevar todas estas cuestiones a que la gente empiece a entender que hay que empezar a buscar caminos para sacar a la Argentina de esto. Gracias, Maxi. Gracias.